debate del momento en El Mundo al Rojo. Amigos, son las 2:19 de la tarde y comienza el debate del momento, y para ello vamos a pedir a nuestros amigos que están ya en la pecera que pasen todos, que no nos miren, que ya es el momento de entrar. Y en este debate pues hoy tenemos pues a tres contertulios muy especiales. A mi izquierda, ya conocido por todos ustedes, a Andrés Samperio, concejal del Partido Popular en Navalagamella. Buenas tardes, don Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Te ha salido perfecto bien Navalagamella. Claro, yo llevo ya 3 semanas ensayando. Muy bien. Y además que hay que decirles que hoy viene de traje de luces, viene súper elegante. Bueno, es que hoy teníamos la fiesta en la Puerta del Sol. Cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la fiesta de la Puerta del Sol, donde se celebra el Día de la Constitución? Hay que decir que la señora Cristina Cifuentes ha adelantado el acto, en vez de hacerlo el día 6, para poder seguir de puente, ¿no? Hombre, yo creo que se lleva haciendo ya muchos años, ¿no? El motivo de cuál se adelanta no. O sea, que durante muchos años han ido, en vez de celebrarlo el día 6, lo hacen para irse de puente. Eso está dando ejemplo a la población. Recuerdo que llevamos ya varios años que no se celebra el mismo 6, no sé los motivos, pero vamos, yo lo que sí que me gustaría destacar del día de hoy ha sido el discurso de nuestra presidenta, que ha sido un discurso magnífico. Un discurso donde llamaba a todo el mundo que se fuera de puente y que disfrutara. No, más aparte ha sido un discurso bastante brillante de la unidad y defensa de la Constitución y de España, no puede ser en estos momentos tan graves. Bueno, vamos a seguir presentando, con su permiso, al resto de los invitados. A mi derecha tenemos a Robert Amboleo, politólogo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer como siempre. Un placer que estés aquí con todos nosotros y ya preparando también el puente, ¿no? Como la señora Cristina Cifuentes. Sí, no, igual no creo. No, pues Cristina Cifuentes presumía de que ya no cogía vacaciones o que no cogía tanto. Este verano fue una polémica. O sea, que no sabemos entonces qué ir a hacer estos días, si se adelanta esto. Pero nos gustaría saberlo, ¿no? Pero sería ideal que se celebrara el día 6. Sí. Otros años hacía así, ¿no? También, ¿no? Sí. Entonces, al final lo celebrará el 28 de noviembre para que puedan enlazar días festivos e irse de vacaciones. Bueno, y a nuestra izquierda, pues como cada 2 semanas tenemos al gran Jorge Vázquez, el mejor abogado penalista que tenemos aquí en Madrid, y que, amigos, nos va a hablar de la situación jurídica de los golpistas y de cómo está actuando el juez Llanera. Y en este caso, y yo ya sé que me va a llevar la contraria en muchas cosas, pero voy a decir que el juez Llaneras ha estado hábil a quitar esa euroorden, ¿no, Jorge? La verdad es que venía buenos días, antes de nada. Lo venía oyendo ahora por la radio según llegaba. Y a mí la verdad es que en este último punto estoy desubicado todavía, ¿no? Porque tengo entendido que ha quitado la euroorden, pero sin embargo ha mantenido la orden internacional. De manera que si este señor se va a un estado fuera de la Unión Europea, entrará en juego la extradición. Es decir, a mí lo que me hace pensar, no parece que sea muy mal pensado si considero que la actitud obedece a que quizás piensa que el juez de Bélgica iba a darles malas noticias sobre lo que iba a pasar con el señor Puigdemont, y antes de eso ha retirado la orden, que por cierto es una cosa que está prevista en la legislación. O sea, se puede retirar la orden, se ha retirado, pero parece que se tenía miedo a lo que se pudiera decir de Bélgica, lo cual es lamentable, pero así es. Yo estoy desubicado por el tema de la orden, me estoy desubicado. Lo que usted tiene que hacer, venís un poco aquí con nosotros, no se ponga en el otro extremo de la mesa, que parece que está enfadado con nosotros. O que somos peligrosos. No, y venimos bien limpitos, aseados, o sea, que esté usted tranquilo. Como siempre. Pues amigos, vamos a sacar el tema del debate, lógicamente. Es la decisión del juez Llanera de restringir o revocar esa euroorden que al parecer condicionaba pues que Puigdemont viniera a España, y lo condicionaba por los jueces belgas que decían que si venía a España solo tenía que ser juzgado por malversación, quitando delitos más importantes como sublevación y sedición. Es lamentable, ¿no? O sea, lo de los jueces belgas ya es para poner el grito en el cielo. Yo entiendo que haya separación de poderes, pero no puede haber en un Estado democrático jueces tan basurientos que se pongan del lado del delincuente
y además que sigamos manteniendo relaciones estables internacionalmente con Bélgica después de lo que ha pasado. Habría que incluso llamar al embajador a consultas, porque esto no lo he visto yo en ningún país. Seguramente que si fuera con Estados Unidos no tendrían valor estos jueces basurientos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que esto es toda una estrategia. Y Puigdemont lo que hizo fue irse a Bélgica a propósito, ¿no? Lo estudiaron muy bien para poder sacar alguna ventaja. Desde luego la han sacado ya y eso es lo que está haciendo es presionar en este contexto electoral también, ¿no? Que habrá que ver, no sé si tendremos tiempo luego de hablar de encuestas y demás, pero estamos ya en campaña y eso también pues les puede beneficiar de alguna forma. Esta mañana la noticia ha sido muy confusa, ¿no? Es esta velocidad en la que estamos viviendo, todo ha sido muy rápido, parece que es que como que le retiraba, ¿no? Bueno, pues que esté la gente algo más tranquila por esa rapidez de la noticia, no significa que se le hayan retirado los cargos, ¿no? Ni nada así. Pues vamos a ver ahora cómo evolucionan las cosas y lo que pueda hacer el propio Puigdemont, que hay rumores para todos los gustos, ¿no? De que él incluso vendría para que le detengan, para montar un numerito, va a seguir al final de la campaña, porque va a seguir haciendo la campaña absolutamente con estas cosas que está haciendo de videoconferencias, de cosas. Pues vamos a ver por dónde van ahora estas decisiones. Bueno, yo te decir como Jorge que hoy esta mañana me he quedado también un poco desubicado. No, yo ya lo sé. Porque cuando he leído la prensa pensaba que estábamos el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Estamos en diciembre, pero no el día 28, estamos al 1 de mes, ¿no? Dice, pues cuando te comunica la noticia me estabas comentando que si era de broma, ¿no? Efectivamente, de hecho, esto me parece un poco así, me parece sorprendente, ¿no? Y sorprendente y triste, ¿no? Que estemos todavía hablando de este señor, de Puigdemont, todos los días. Yo creo que el ciudadano ya está cansado de... Encima son todas malas noticias. En vez de escuchar que está detenido, está entre orejas, tenemos que estar viendo, pues lo que hemos leído esta mañana aquí, que, como decía, para lo menos para mi punto de vista es sorprendente. ¿Usted sabe por qué Puigdemont se le dejó escapar? Hombre, yo no pienso que se dejara escapar. Pienso que él fue, como decía el anterior tertuliano, que ha sido muy inteligente, que lo tenía todo perfectamente planificado, se ha ido a Bruselas sabiendo dónde iba, y él está siguiendo la hoja de ruta y se está riendo un poco de todos nosotros, que es lo más triste. Con todo respeto, ¿usted me deja explicar por qué Puigdemont le dejaron escapar? Por favor. Bueno, Puigdemont le dejaron escapar, el CNI, saben ustedes, el CNI de quien depende, de Soraya Sáenz de Santa María, porque según la teoría de Soraya y de los Sorayos, pues pretendían, al escaparse Puigdemont e irse a Bélgica, pues dejarle como si fuera un cobarde y que la opinión pública pues lo tuviera como un cobarde. Cobarde lo es, pero claro, lo que no contaban es que Puigdemont estaría así, día también, pues haciendo oposición a la nación española desde un órgano televisivo, en este caso la TV3, lanzando todo el rato sus mensajes golpistas, esos insultos contra España, llamándonos nazis, llamándonos genocidas, que les han esclavizado. Esa fue la estrategia de la señora Sáenz de Santa María. Y también no querer que fuese una víctima. Pero bueno, si es que porque esto es yo como creo que si... en principio él siempre jugó a ser víctima, la víctima... Él se fue cuando todavía no tenía un llamamiento judicial, si no recuerdo mal. O sea, ya más tarde se calcularon los tiempos y él lo que hizo fue no regresar cuando fue llamado. No, pero claro, la policía podría haber actuado de oficio. No, los tiempos los calculó él porque tenía alguna filtración en el que le iban a abrir este procedimiento y entonces él se fue justo antes en una cosa más que se ha publicado, en una huida especialmente de película, en el que además colaboraban agentes de los Mossos d'Esquadra, que eso lo tenemos que recordar también, porque este ha sido un papel muy determinante, muy importante de los Mossos d'Esquadra, incluso cuando el 1 de octubre, con estas imágenes que veíamos, siguen repitiendo la mentira de los 1000 heridos, cosas así, pues había gente que decía que los Mossos d'Esquadra que iban a ser leales a España. Bueno, pues dicho muy coloquialmente, y un carajo, ¿no? O sea, no lo iban a ser, por supuesto, el 1 de octubre. Cualquier persona que supiera mediante este tema, aunque no fuera el ministro del Interior, lo podía intuir que no iban a ser leales. Y ahora, en este caso, en la huida de Puigdemont también se ha sabido que, bueno, con alguna artimaña de que si se cogían el día libre, además, que él se iba escoltado por agentes de estos Mossos d'Esquadra. Entonces, estaba todo muy planificado. Y yo creo que estaba todo hablado de antemano, ¿no? Porque... Sí, ¿no? Yo también creo que lo que más sonroja es que el señor Puigdemont sigue cobrando su salario de político. No me diga. Bueno, yo me imagino que su nómina le sigue siendo ingresada todos los meses, mes a mes.
Sí, como es presidente de la Generalitat Catalana. Efectivamente. No, al final la está cobrando como diputado. O como diputado. La está cobrando como diputado. Da igual, pero está cobrando. Que yo me tengo que levantar todos los días a trabajar para pagarle la nómina a este señor. Lo está cobrando como diputado por una cuestión de privilegios políticos, porque se hizo en algunos parlamentos autonómicos que mientras que la Cámara esté disuelta, aunque seas miembro de la Diputación Permanente o no, sigas cobrando. Es el caso de Puigdemont y lo han hecho así, para que él siga llevando ese beneficio. Es muy lamentable. Sí, yo aquí quería apuntar que se puede dar otra contradicción. Ahora hablaremos del auto que ha dictado ese señor, el juez Llarena. ¿Qué ocurre si este señor regresa a España? Porque si se cesa la orden es porque se considera que no es necesario la detención inmediata de este señor. Nada sorprendería, visto lo visto, que este señor regresara a España, por supuesto en el aeropuerto se le detuviese, pasase a posición judicial y a las 2 horas salía a libertad. Pues vamos a hablar de eso precisamente, pero nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos. Todas las noticias que andabas buscando están en El Distrito. Con sus 180.000 ejemplares y 6 cabeceras te informará de toda la actualidad de la capital. Adquiérelo gratuitamente en tu junta municipal, mercado o en sus más de 7.500 puntos de distribución. Periódico El Distrito, líder de información local. Cuando éramos invencibles, hace justicia a la historia de España. Un pasado olvidado, manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia, convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes dominó el mundo. Descubre a los tercios, hombres de acero, cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Gálvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. No podemos comprender nuestro presente y futuro si no entendemos nuestro pasado. Cuando éramos invencibles. El libro que descubre los héroes ocultos de España. Lo puedes adquirir en elgrancapitanediciones.es, Amazon y librerías. Radio Internacional. Dinámica. Comprometida. Y con mucho estilo. Amigos, son las 2:32 de la tarde. Continuamos aquí en el Mundo al Rojo, en el debate del Mundo al Rojo, y continuamos analizando la situación política en España y en este caso la situación jurídica del señor Puigdemont. Nos decía, le hemos dejado con la palabra en la boca, nos decía nuestro abogado de cabecera, don Jorge Vázquez López, que el retirar la euroorden podría significar, en un futuro, cuando el hombre fregona llegara aquí a España, que se le detuviera, pero a los 2 días estuviera en la calle. Jorge, explícanos jurídicamente eso porque es muy interesante. No se puede explicar jurídicamente, se puede explicar materialmente viendo los actos propios de los jueces que tenemos hoy en día trabajando para España. Si este señor está fugado de la justicia y resulta que se cesa la orden de búsqueda y captura, que supone una detención para atraerle a España y poder ser juzgado, y resulta que se cesa de la orden, ¿por qué se le va a detener al llegar a España? ¿Por qué? O sea, allí no se le puede detener y traer, pero si viene aquí sí, ¿por qué? No lo entiendo, sinceramente. Entonces, como no lo entiendo, pues a lo mejor se está pensando quizás que regrese, tomar declaración, quizás una noche en el calabozo. Y que se presente el 21 de diciembre. Y a las elecciones. No tengo otra explicación. Yo, de verdad, sinceramente, lo tendré que pensar, pero no se la encuentro en estos momentos. Bueno, después de lo que acaba de decir Jorge, que es algo evidente bajo la experiencia jurídica que él tiene, que además es bastante, esta situación que se puede dar, yo creo que ya es prácticamente el colmo de la inmundicia moral y ética que podemos llegar a ver. Ver a un golpista pues ser el próximo presidente del gobierno de Cataluña y encima pues ratificando pues su golpe de Estado desde el punto de vista legal por las urnas.
Bueno, había que leer toda, como hemos dicho esta mañana, ha sido muy sorprendente, ha ido demasiado rápido, pero luego había que analizar con detenimiento la información que ha salido y cómo se ha explicado, y creo que han hecho un buen trabajo también en eso, porque hablaban de cosas importantes. Yo te venía escuchando en el coche y has dicho lo de la plurisubjetividad, que parece un palabra muy difícil, pero en este caso y en este mapa de estrategias es muy importante, porque si al señor Puigdemont le hubieran extraditado solo por el tema económico, habría sido muy difícil aquí en España mantener, con toda la presión que hay, que luego aquí se le iba a procesar por toda una serie de cuestiones. Y en este caso estamos hablando de que tenemos un momento de prisión provisional y que después, aunque incluso la gente que ha salido bajo fianza de la cárcel, puede volver a la cárcel una vez que los juicios vayan con sus procedimientos. Perdóname que te interrumpa, porque yo creo que esto es clave. Sí. Y quiero que opinéis todos. Pero vamos a empezar por ti como experto. Si nosotros pedimos una orden de detención a Bélgica y nos manda el señor Puigdemont, pero nos dice que esa orden de detención solo es para juzgarle por malversación de fondos, como siendo ya nacional, de aquí él siendo nacional, ¿no se le podría juzgar por los otros delitos? Y, lógicamente, que esa orden de detención pasara a un segundo plano. Porque, claro, o sea, muy bien, usted ha sido... Le vamos a juzgar primero por malversación de fondos. Le juzgamos. Pero también le vamos a juzgar por rebelión o sedición. ¿Eso cómo se puede entender jurídicamente? Porque él es un nacional que ha cometido un delito aquí y, lógicamente, ya esa euroorden pues no se ajustaría, digamos, a las normas españolas. Es que quizás, por eso a lo mejor se ha retirado la euroorden. Precisamente por eso. Porque a lo mejor el entregarle para ser juzgado por un delito, teniendo en cuenta el catálogo de delitos de tipificación... Pero pregunto, imagínate que le condenamos por malversación de fondos, ¿vale? Una vez que saliera de la cárcel, no se le podría imputar por esos dos delitos. Eso no tiene lógica jurídica, o sea, es que es una cosa injustificable que pudiera llegar a ocurrir. Una cosa son los cauces que determina una orden de protección, para qué se entrega a una persona, luego habría que ver el procedimiento, beneficio de exclusión, la pregunta, es decir, son muchas cosas que no sabemos porque el procedimiento está allí, no lo conocemos, pero insisto, creo que por ahí va los tiros. A lo mejor se quería evitar una entrega para ser juzgado por un delito de malversación. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, si se le entrega para ser juzgado por un delito de malversación, es cierto que ahí el riesgo de reiteración delictiva en ese concreto delito, luego hablaremos nosotros, sí que hubiera desaparecido. ¿Por qué? Porque si no tienes cargos públicos no puedes malversar. Entonces se le dejaría en la calle porque aparentemente riesgo de fuga, veremos a ver si habría o no, pero reiteración a lo mejor no habría. Pero eso no ocurriría con la sedición y con la rebelión. Yo creo que por ahí tienen que ir los tiros, porque si no, de verdad no se puede entender. Yo insisto, yo creo que entiendo que todo lo que se está intentando es que este señor no sea una víctima. Porque yo no entiendo tanto legalidad como... Pero ¿cómo que Puigdemont va a ser una víctima? No quieren que sea una víctima. Sí, cuando es un delincuente confeso. No, pero lo que iba a decir yo ahora, lo que no puedo entender es que no hace mucho, todos sabemos que Paco Granados ha estado 2 años en la cárcel, que no ha tenido un juicio, pero ha estado 2 años en la cárcel. Bueno, pues los dos que le condenaron ayer ya los ha cumplido. Entonces, sí, porque se abonan. Es lo que quiero decir, que lo que queremos todos los españoles es que ese señor Puigdemont, me da igual cómo, pero que esté en la cárcel y que se pudra. Y que a mí solo el que digan que ya solo le dejan presentarse a las elecciones ya me parece estupor. Que un golpista pueda estar libremente haciendo campaña electoral, que vaya a los mítines. Es que, vamos, eso ya me parece una tomada de pelo no solo hacia todo el pueblo español, sino a toda la Europa moderna. Porque no solo estos en Bruselas tienen que tener mucho cuidado, porque no solo hay unos nacionalistas en España que están teniendo alas, sino también en su propio país tienen sus propios nacionalistas que están haciendo mucho daño a su nacionalidad, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo esto con estupor, en mi caso, lo que está sucediendo tristemente estos meses, y me hago muchas preguntas. La batalla comunicativa es muy, muy, muy importante. Estamos viendo a este señor que no solo habla con la TV3, que lamentablemente se dejó fuera del 155 finalmente en el debate en el Senado, pero lo estamos viendo también en un montón de medios internacionales, concediendo entrevistas, contando sus películas, porque son algunas películas muy claras, que solo viven que solo suceden en su imaginario. Pero es que este imaginario, este relato, este serie de cuestiones es lo que está haciendo que le sigan 2 millones de personas ahora mismo
mismo en Cataluña. Estamos hablando de muchísima gente, muchísima gente. Entonces, ahora mismo esa batalla de comunicación es muy importante. Si ha llegado alguna información a este juez Llanera de que ese procesamiento en Bélgica iba a ser negativo para los intereses de España y ha hecho una decisión estratégica e inteligente para los intereses de España, yo no tengo otra cosa que hacer más que alegrarme. O sea, que lo que podía ser al principio de la mañana una noticia negativa, a lo mejor es una noticia muy positiva. No tenemos toda la información, hay que ser cautelosos y pensar en los intereses de España. En cualquier caso, lo que puede pasar es que efectivamente, si este señor decide volver a su país, lo más normal es que sea detenido. Entonces, simplemente para que le tomen declaración. O sea, aunque sea para tomar declaración, pues le tendrán que tomar esa declaración. Y luego ya veremos si hay prisión preventiva, si no la hay. Además, en cualquier caso, la justicia no es que vaya tan rápida, como decían que para algunos casos iba demasiado rápida, como estos de nuestros sediciosos, sino que, bueno, pues había unos riesgos que se estaban valorando también, y esas cuestiones son las que se tienen que ver, y yo no creo que vayan a finalmente escapar de la justicia unos señores que, recordemos, por favor, que se han estado burlando continuamente de las sentencias del Tribunal Constitucional, de otras instancias más ordinarias, que se han reído, que han colgado en sus medios sociales las imágenes de cómo rompían las sentencias, de cómo las quemaban, de cómo todo eso. Pues ahora es el momento de que al final paguen lo que tengan que hacer, y esos procesos irán más lentos. Algunos de ellos yo estoy absolutamente seguro de que van a ser inhabilitados. Pues amigos, están escuchando a nuestros contertulios de aquí del mundo al rojo, más rojo que nunca, y queremos analizar ya también el auto del juez Llanera, que sacó de la cárcel ayer a varios exconsejeros, y para eso, pues lógicamente tenemos a nuestro experto Jorge Vázquez, de Vázquez López Abogados. Y lo primero de todo, Jorge, ese auto que a algunos miembros del gobierno pues le deja en prisión y a otros los saca. ¿Se puede entender esto? O sea, de sentido común no lo entiende, pero jurídicamente tiene algún sentido. Yo voy a intentar de explicar hasta donde llegue mi intelecto. Vamos a ver. Primero, el auto es evidente que no deja contentos prácticamente a nadie. Bueno, miento. Salvo a los 6 exconsejeros excarcelados, sus familias y, por supuesto, los abogados, que estarán también muy contentos de esto, ¿no? Todo parecía indicar que íbamos a jugar a aquello de poli bueno, poli malo. La poli mala sería la juez de la Audiencia Nacional, y el poli bueno pues iba a ser el juez Llaneras, pero al final el juez Llaneras se ha convertido a su vez en poli bueno y poli malo, porque deja unos fuera y unos dentro. Por tanto, es algo muy confuso. Entonces, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Digo, vamos a ver, yo me he leído el auto un par de veces y son 25 páginas, quiero recordar, y es bastante confuso jurídicamente hablando, lo digo sinceramente, y creo que es defendible o criticable desde una posición y desde la contraria, desde los que defienden la prisión o desde los que defienden la libertad. Primero hay que decir que el auto, la medida que se acuerda, no se basa en la mayor o menor mendacidad de las declaraciones de los investigados. Es decir, en el sentido de aquietarse al 155, prometer amor eterno, acatar las leyes. No se basa en eso, afortunadamente, porque eso nos llevaría, como ya dijimos anteriormente aquí en el programa, a un fraude claro de ley, ¿no? Sino que se basa en una cosa que se llama ENFOCAT, que ya sabemos lo que significa, lo explicamos, y está continuamente el auto refiriéndose al famoso ENFOCAT, que es este documento, esta hoja de ruta de independentismo, este documento que, recordamos, se incautó en un registro de la Guardia Civil, si no recuerdo mal, el secretario general Llobé, y que habla de la movilización ciudadana, principalmente ANC o MUNZ, de independentismo, y hace una referencia a una expresión textual, la voy a citar, dice... Se cita el incremento de la conflictividad según la respuesta del Estado. Es decir, en ese documento dice el juez que estaba previsto todo, desde medidas light hasta medidas muy heavy. Y había que seguir hasta el final, incluso si se aplicaba el 155. Y el juez Llarín, además, recuerda otra vez más, ya es que la cuarta hay que recordar, los actos de violencia concretos que se cometieron el día 1 y el día de la intervención en la consejería. Dicho esto, ¿en qué se basa el juez? Se basa en riesgo de fuga y realización delictiva. Recordemos que son los fines de la prisión preventiva principales, justo con la extracción de pruebas. Y empieza primero con algo sorprendente. Sin ambajes, sin tapujos, dice que no hay riesgo de fuga en ninguno. Tal cual, que está de acuerdo con las defensas en que no hay riesgo de fuga. No ve riesgo de fuga para ninguno. Y lo justifica. ¿Qué dice? Primero, pues que han acudido a los llamamientos judiciales. Y lo habla en plural. Y yo digo, ¿plural por qué? Que yo sepa, se puso una querella, se llamó a declarar, fueron a declarar y se fueron de ahí a las prisiones. Por tanto,
que yo sepa, hubo un llamamiento judicial. Luego, de prisión, evidentemente, es fácil comparecer. El juez te llama y tú vas porque te escolta la policía, la Guardia Civil. Por tanto, un llamamiento es lo que hay, no hay más. Arraigo social. Estos abogados lo usamos mucho. Familia, trabajo, arraigo en España, lo tienen, pero es que ya lo tenían la primera vez. Por tanto, ese argumento, ¿por qué lo saca ahora? Si ese argumento valdría para la primera vez, pero el arraigo es el mismo hace un mes que hoy. No lo entiendo. Y por último, dice que rechazaron la huida. Es un argumento a mayor abundamiento porque refuerza el primer argumento de llamamiento judicial. Por tanto, se resume prácticamente a un llamamiento judicial. Y por eso entiende que no hay riesgo de fuga. Dice algo sorprendente, que las candidaturas donde se van a incorporar favorecen esa inexistencia de riesgo de fuga. Pero es que ahí me sorprende porque ahora vamos a ver que esto en la reiteración delictiva lo penaliza. Es decir, aquí lo bonifica, pero en la reiteración lo penaliza. Y por último dice, no hay riesgo de fuga, pero en cambio, contradictoriamente, a mi entender, se le priva de pasaporte y termino y se le dice, firme usted todas las semanas. Si no hay riesgo de fuga, ¿por qué tengo yo que ir a firmar todas las semanas? ¿Por qué me deja usted sin pasaporte? O sea, eso, ahora sí que comentamos lo siguiente, eso respecto al riesgo de fuga. Sí. Bueno, habrá que verlo también con más calma y con algunos detalles que es que de todas formas no cabe hacer una crítica continua tan rápida al proceso de la justicia, ¿no? Hay que darle un tiempo. Aquí se han ido haciendo unas cosas demasiado rápidas. La primera, la convocatoria super express de elecciones, a lo mejor se ha hecho demasiado rápido, ojalá que no, veamos qué acaba saliendo. Y pues con la justicia también. Yo quiero dar un voto de confianza al sistema judicial español, a este juez que es muy importante, que tiene una trayectoria enorme y que vamos a ver las cosas que realiza en el caso de que ellos hayan salido estos días de forma preventiva. No significa, y en esto hay que insistir, que hayan salido ahora de la cárcel, no significa que no vayan a pagar por todos aquellos delitos que hayan cometido. Eso es muy importante. O sea, simplemente les hemos visto efectivamente salir de la cárcel, pero eso no significa ni impunidad ni inmunidad. Significa que el proceso judicial va a ir siguiendo, requiriendo pruebas, además, y luego va a haber el juicio. Es que no hemos llegado ni siquiera a eso. O sea, esto era un proceso previo. Entonces, paciencia, aunque sea muy difícil y con los medios de comunicación tan rápido y en estos momentos con los sentimientos tan a flor de piel, pero paciencia y que iremos viendo que además estos son problemas que no se van a solucionar pronto. Bueno, yo creo que el juicio más importante es el que va a pasar el día 21 de octubre en las elecciones, ¿no? Tenemos ahora un montón de incertidumbre y lo más importante es lo que va a pasar el día 22, a partir del día 22. Entonces, bueno, creo que, como siempre digo lo mismo, creo que estamos ahora mismo en una tesitura histórica en España para cambiar lo que está pasando en las autonomías y sobre todo una oportunidad histórica que tienen los catalanes para el día 21, que no se quede nadie en su casa, que salga todo el mundo a votar y que salga favorablemente para los nacionalistas. Porque todo eso está muy bien, que estamos hablando de los jueces, de que qué ha pasado hoy, de que si no hemos tomado medio aguas a algunos. Yo también confío plenamente en la justicia, no puede ser de otra manera, pero insisto, lo más importante es lo que pasa el día 21 de octubre en Cataluña. Pues amigos, están escuchando a nuestros contertulios aquí en El Mundo al Rojo. Nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos. Todas las noticias que andabas buscando están en El Distrito. Con sus 180.000 ejemplares y 6 cabeceras te informará de toda la actualidad de la capital. Adquiérelo gratuitamente en tu junta municipal, mercado o en sus más de 7.500 puntos de distribución. Periódico El Distrito, líder de información local. Los Invencibles de América reivindican el hecho más épico y extraordinario que jamás ha conocido el hombre. La historiografía mundial ha tratado de distorsionar una hazaña que no tiene parangón. España ha consentido que una falsa leyenda negra le ponga de rodillas ante el mundo. Descubre a hombres hechos de otra pasta, que lucharon contra el infortunio demostrando una voluntad de hierro. ¿Por qué nos avergonzamos de ser herederos de las más fascinantes y valientes hazañas que ha registrado la historia? Desvelaremos, país por país, a los padres de América. Queremos que se haga justicia, porque España es la madre de América. Los Invencibles de América, el libro que destruye la falsa leyenda negra. Lo puedes adquirir en elgrancapitanediciones.es, Amazon y librerías.
No se puede sanar lo que te niegas a afrontar. Somos tu apoyo. Somos Radio Internacional. Más que radio. 92.9 FM. Amigos, son las 2:49 de la tarde. Continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a continuar desgranando ese auto del juez Llanera que nos tiene a todos muy sorprendidos. Sobre todo a la opinión pública, que no entiende cómo están dándose paseos ya por la calle, pues esta patulea de presuntos delincuentes que han querido destruir a España. El juez Llanera, para que ustedes lo conozcan, es magistrado del Tribunal Supremo, fue el que le dijo a la señora Forcadell, por ejemplo, que rezara 4 Padres Nuestros, que fuera buena y que se fuera para su casa. Y luego la fianza se pagó con dinero que todavía no sabemos si viene de nuestros propios impuestos, amigos. Por lo tanto, la situación es casi un cambalache, casi que nos tiene a todos un poco locos. Pero para saber con exactitud qué es lo que pretende el juez Llaneras, tenemos aquí a don Jorge Vázquez, uno de los mejores penalistas que hay aquí en la ciudad de Madrid y parte de España. Don Jorge, una cosa importante del auto del juez Llanera es que dice que estas personas de dejar la calle presuntamente no van a volver a delinquir. ¿Cómo se entiende esto? O sea, yo primeramente matizar que creo que ya he manifestado aquí muchas veces en el sentido de que mi respeto a la justicia es máximo, creo en la independencia de poderes 100% y la labor de los jueces, pero a veces se producen contradicciones en las resoluciones y es lo que estoy tratando yo, en mi opinión como jurista, de debatir aquí. Ni mucho menos pienso más allá de esto, ¿no? Dicho esto, ahora voy a explicar por qué para mí hay una contradicción, pero el mundo del derecho es como es, yo tengo una opinión, otro abogado tiene otra, ¿no? Efectivamente, la reiteración delictiva es un fin de la medida cautelar y es la clave del auto del señor Llanera. Dice que todos, absolutamente todos, tienen riesgo de reiteración delictiva. Lo dice así tal cual, todos. En el auto dice todos, literalmente que todos los golpistas pueden volver a intentar dar otro golpe. Sí, pero es la intensidad lo que determina que unos estén en la calle y otros no. La intensidad de esa... Perdóname un momento que le interrumpa. O sea, la intensidad depende de cómo se ha reprimido ese golpe por el Estado, ¿no? Porque si a esta gente le dejas, rompe España. La intensidad se refiere a lo que pueden volver a hacer. Y ahí él primero dice, ¿por qué todos tienen riesgo? Porque todos siguen defendiendo primero la idea de Cataluña como una república independiente, el referéndum, el derecho a elegir, etcétera. Siguen en su línea, en eso no han cambiado. Y además todos están dentro del organigrama más famoso del Infocats. Por tanto, ya por eso lo sitúa a todos dentro de la reiteración delictiva. Y luego, sin embargo, hay 4 personas que son de las que vamos a hablar, que las saca, digamos, de la generalidad y las mete ya, digamos, las deja en prisión, ¿no? Que son Junqueras, los Jordis y Foro. Respecto a todos ellos, habla la famosa frase que ayer salía por televisión de la explosión de violencia, que es verdad, el auto habla de una explosión de violencia y se refiere al día 1, el referéndum, y se refiere al famoso registro de Hacienda. De Hacienda, cuando fueron todas las hordas separatistas. Recordemos lo de los coches subidos ahí. Y que cercaron a una comisión judicial, asaltaron todos los coches y tardaron casi 24 horas hasta que los mozos pudieron sacarlos. Efectivamente. Bueno, pues dice que estas personas forman parte de esa comisión ejecutiva a la que se refiere el famoso documento Infocats y por tanto todos están dentro del organigrama. ¿Para qué? Para organizar y para ejecutar actos que lleguen hasta donde lleguen, de violencia no, para llegar a la independencia. Por tanto, ya les sitúa a todos en ese bloque. Por cierto, a mí particularmente creo que el juez aquí desaprovecha una ocasión de oro porque solamente respecto a Junqueras, hacía 2 días que salió publicado una noticia en la cual decía, el titular era "hay que persistir". Decía eso, hay que persistir. Por tanto, una persona que viene a pedir libertad provisional y el titular es "hay que persistir", evidentemente usted se va a donde estaba, que es la prisión preventiva. Eso parece, ahí le apoyo 100%, pero digamos que ese argumento no se recoge en el auto. Respecto a Forn, como fue, digamos, el director interior de los Mossos de Escuadra, por su pasividad en el día 1 y en el día de los registros, pues también lo mete en esos actos de violencia, aunque sea desde el punto de vista pasivo. Y luego, para todos ellos, para mí la clave, habla de un máximo riesgo de reiteración delictiva. ¿Por qué?
porque dice, estas señores se van a incorporar a unas candidaturas, por tanto, el riesgo máximo. Para mí es un argumento clave y estoy totalmente de acuerdo con él. Pero para mí es una contradicción a su vez. ¿Por qué? Porque aquí estás penalizando la candidatura con la reiteración indirectiva y en el riesgo de fuga lo estás bonificando. Es decir, una cosa te vale para bien y te vale para mal. Y eso para mí es una contradicción. Entonces, el juez Llarena es un excelente jurista, me consta, pero aquí puedo discrepar con él en el sentido de que me parece que no es un argumento a su altura como excelente juez que es. Creo que hay una pequeña contradicción en ese argumento. El juez Llarena puede ser un excelente jurista, pero una persona que a lo mejor está siendo bizcochable para esos intereses políticos que muchas veces lo que pretenden es destruir el Estado de Derecho, ¿no? Sí, bueno, recordemos aquí que, por ejemplo, ahora mismo el señor Mas no se presenta a las elecciones no porque no quiera, sino porque no puede. Está inhabilitado. Es exactamente el mismo caso del señor Homs. Y esto se retrotrae a todo aquello que cometieron y perpetraron en el primer butifarrendum que hicieron aquel, creo que fue el 9 de noviembre, de hace ya, no sé, 2-3 años, ¿no? Entonces, aquí la gente está felizmente pagando lo que tiene que pagar. Ahora mismo estos son hechos muy, muy, muy recientes y lo que ocurre es que, pues, hasta que la sentencia sea firme, que es de lo que se trata, que les podrían habilitar a estas personas, por ejemplo, pues va a tardar. Entonces, tenemos que tener paciencia. Estamos además en una campaña electoral y, además de la parte jurídica, tenemos que ver la parte política de integrar Cataluña con el conjunto de España, que eso es ahora mismo que no está ocurriendo y que tenemos que ver propuestas más eficaces, ¿no? Pues, por ejemplo, el señor Iceta, que ya estaba hablando de una agencia tributaria propia en Cataluña, cuestiones así, ¿no? Pues es que vamos a tener que pasar, por mucho que los titulares ahora mismo nos los esté dando el sistema judicial, nos los esté dando la situación de Puigdemont en el exilio, que ellos llaman, ¿no? Por supuesto, yo ahí niego la mayor, pero pues todo eso es lo que vamos a tener que ir viendo, que las elecciones ya están muy, muy, muy cerca, en 2 semanas va a salir la gente a votar, en un día laborable, va a ser todo muy extraño. Bueno, vamos a ver también de ahí qué sale, pero lo que tenemos que esperar sobre todo es pasar ya de la parte jurídica, volver a pasar a la parte política y ver ahí todo lo que sucede. Sí, yo estoy de acuerdo con él. De hecho, lo he dicho hace un momento, que el tema preocupante es el tema político, ¿no? Porque si nos vemos en un escenario el día 22 de octubre que sigue todo como estaba antes, ¿qué pasa? ¿Y qué va a pasar? Hombre, sigo insistiendo que yo creo que no, pero bueno, sería... Permíteme la expresión. No, pero si es que, mira, según la estructura del voto, como tienen organizado el sistema electoral en Cataluña, el voto del campo vale prácticamente el doble que el voto de las ciudades, y el voto del campo, de los paletos del campo, pues vota generalmente nacionalistas. Sí, pero es menos cierto. Y digo paletos del campo porque, sin faltar respeto a la gente del campo, que desde aquí la miro, digo, porque esos sí son unos paletos provincianos y supremacistas que votan al nacionalismo. Sí, pero es menos cierto que había una abstención muy elevada, y yo creo que esa abstención no va a ser tan elevada. Y esa gente que nunca ha votado tiene que, espero o deseo, que tengan sentido común, y más con lo que está pasando, que estamos viendo de la huida de las empresas de Cataluña, que esos votos sean para una España constitucionalista, no para seguir viviendo más a su propia región, porque eso es un desastre. Es que es una de las cuestiones que normalmente, no solo la excepcionalidad de estas elecciones, sino que normalmente la abstención en las elecciones regionales catalanas era altísima. O sea, Pujol sacó mayorías absolutas con una abstención pues del 30 y tantos %, muchas veces, por ejemplo. Entonces, ahora mismo, hablar finalmente, pase lo que pase, de estos resultados van a ser vinculantes porque parece ser que va a votar muchísima gente. Entonces, pues amigos, se nos acaba el tiempo, dando las gracias a nuestros invitados por haber estado aquí en el Mundo al Rojo, y nos despedimos de todos ustedes hasta el lunes, porque nos vamos de puente igual que la señora Cristina Cifuentes. Nosotros tomamos notas, pero antes de irnos vamos a dejarles con el boot trailer de los grandes traidores a España.